Hebreos 1, de los versículos 1 al 4. Muy bien, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mis hermanos, les pido que me acompañen en oración. Señor, te damos gracias nuevamente porque hoy podemos estar delante de ti, Señor. Que hoy tu palabra sea abierta a nuestros corazones. Que el día de hoy, Señor, podamos oírte, podamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos oírte, Señor. Así que por la obra de tu Santo Espíritu, que nuestros corazones sean abiertos, que nuestros corazones reciban tu palabra, que podamos ver la grandeza de Cristo, que podamos ver cómo Cristo es superior a cualquier persona, Cristo es superior a cualquier institución, Cristo es superior a grandes personas en la historia de la fe, Cristo es superior al sacerdocio antiguo, Cristo es superior al antiguo pacto, Cristo es mejor y superior que cualquier otra cosa o persona, Señor. Que el día de hoy podamos adorarte, que hoy podamos conocerte más. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, quiero preguntarles, ¿quién de ustedes ha leído el libro de Hebreos? Hebreos. El día de hoy vamos a empezar, le comenté al pastor Rafa sobre una serie sobre el libro de Hebreos. El propósito que quiero que ustedes vean a través de las Escrituras, porque creo que es el propósito de Dios en su palabra, que podamos ver que Jesús es mayor que todos. Y ese es el título de la serie, Jesús es el mayor de todos, o Jesús el mayor de todos. Y estaremos reflexionando todas las veces que esté con ustedes sobre el libro de Hebreos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. Vamos a leerlo de una manera completa, vamos a estudiarlo, vamos a conocer lo que el Señor nos habla a través de este texto. ¿Y por qué leímos los primeros versículos? Porque los primeros versículos no comienzan como cualquier carta del Nuevo Testamento. ¿Cómo empieza una carta de Pablo, por ejemplo? A ver los novios, que eran novios, ¿cómo escribían su carta? ¿Primero declaraban todo su amor o qué ponía? ¿A quién iba dirigida? Exactamente, ¿no? Yo, fulanito, fulanita de tal, para... fulanita de tal, le ponías un corazón o le ponías ahí tu perfume, no sé lo que hacían, pero siempre va una carta dirigida, no hay destinatarios. Pablo, por ejemplo, ¿cómo inicia Romanos capítulo 1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol a la iglesia en Roma, a los efesios, a los santos, bueno, más bien Efesios dice a los santos. Es decir, cuando se escribe una carta, normalmente en el primer siglo se ponía un destinatario, se ponía el autor, pero también el destinatario. Pero ¿cómo inicia esta carta? Esto inicia de una manera muy diferente. ¿A qué se parece más? ¿A una carta o a un sermón? ¿A una predicación? Al parecer es una predicación. No es tanto como un formato de carta donde el destinatario quiere o se refiere a una audiencia específicamente en el principio, aunque vemos que el destinatario conoce bien a su audiencia, no aparece como una carta normal, ya que inicia más bien como Juan 1.1. ¿Quién se sabe Juan 1.1? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y entonces nos empieza a describir quién es Jesús, quién es el verbo. Y de la misma manera Hebreos, el autor nos empieza a describir. No nos da una introducción de quién es Él, no nos da una introducción de quién es su audiencia. Lo que Él está preocupado es decirle a su audiencia un mensaje importante. Y el mensaje importante, Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior a los sacerdotes del antiguo pacto. Jesús es superior al sumo sacerdote. Jesús es superior a Abraham. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior al antiguo pacto. Él es el mediador de un mejor pacto, dice el autor de Hebreos. Entonces está preocupado el autor de Hebreos porque su audiencia conozca quién es Cristo Jesús.
Y la carta que vamos a estar estudiando, hermanos, el día de hoy vamos a ver la introducción a esta carta. El tema, si algunos hermanos los van a notar, el tema de la carta es la superioridad de Cristo. Hay muchas advertencias, muchos llamados a la acción, pero el tema, la exposición principal es Cristo es superior. Aquí vamos a estudiar, hermanos, cómo Cristo cumple lo que el Antiguo Testamento deseaba y apuntaba. Hay una palabra muy interesante que se va a destacar a lo largo de toda la carta y es la palabra mejor o superior. Miren, por ejemplo, vamos a el versículo 4 de Hebreos 1. Hebreos 1:4. Hablando de Jesús dice, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Porque Él es Dios. Ahora vamos al capítulo 6 de Hebreos 6, versículo 9. Seis, 9. Me gustan esas Biblias que suenan, hermanos. Dice Hebreos 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Está comparando lo que sucedía en el antiguo pacto y dice, nosotros estamos seguros, persuadidos de cosas mejores. Ahora el capítulo 7, versículo 7. Bueno, vamos a saltarnos hasta el 19, perdón. 7:19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Tenemos una mejor esperanza. El versículo 22 de ese mismo capítulo dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y veremos la palabra mejor y superior a lo largo de toda esta carta, porque en esencia el tema es Cristo es superior a todas las leyes, ritos, sacrificios, personajes, sacerdotes del antiguo pacto. Así que vamos a iniciar respondiendo a la pregunta, ¿quiénes son los receptores de esta carta? ¿A quién se envía esta carta? Como les he dicho, no hay una audiencia específica. Pero quien ha leído el autor a Hebreos, ¿qué se puede dar cuenta? Inmediatamente que lees Hebreos. ¿Que la audiencia son nuevos creyentes o son cristianos? Ya maduros. Pues eran cristianos, pero no eran tan maduritos, ¿verdad? Porque el mismo autor de Hebreos le dice, ustedes ya debieron comer alimento más sólido, tenemos que regresar a los fundamentos. Ustedes habiendo crecido, ya están, por así decirlo, menguando. Son cristianos que al parecer ya tenía tiempo de ser cristianos, pero que aún eran inmaduros. ¿Has visto a alguien así en la iglesia? Que tiene años de cristiano, pero parece un bebé. Hace berrinches, es que la hermana no me saludó, es que el pastor no me vio y no me sonrió. Ese pastor es un mal pastor, porque no me llevó el arroz con leche a mi lugar, porque no me trajo mi café. Pero hay hermanos cristianos nuevos que conocen al Señor y ¿qué? Súper maduros en poco tiempo. Hermanos, vamos a predicar ¿cuándo? ¿Qué debo de llevar? ¿A qué hora llego? Hermanos que están dispuestos a servir, hermanos que ante una ofensa dicen, ok, el hermano hizo esto, lo voy a perdonar, porque Cristo me perdonó. Entonces, el hecho de que estés en una iglesia mucho tiempo no significa que seas maduro. Puedes ser una persona muy longeva en la fe y ser un niño todavía en la misma fe. Así que estos creyentes, aunque ya eran cristianos, y es más, tenían un extenso conocimiento del Antiguo Testamento, porque no hay libro, a excepción de Apocalipsis, que se cite más el Antiguo Testamento. De una manera increíble, lo vamos a ver en un momento más. Pero entonces eran personas que conocían el Antiguo Testamento, entonces eran probablemente judíos que estaban por Roma o en algún otro lugar, no en Palestina, que estaban conociendo a Jesús, ya conocían a Jesús y conocían muy bien la ley, pero estaban llegando a la inmadurez. Así que por eso la carta se llama la carta a los Hebreos. ¿Cómo sabemos eso? Pues no dice. El texto no dice esta carta es para los hebreos, pero ¿por qué este nombre aparece desde tiempo muy antiguo en la iglesia primitiva? Porque al parecer esta carta es para judíos que conocían muy bien la ley, el Antiguo Testamento. Es más, en Hebreos 13:24, el autor dice, los de Italia les mandan saludos.
Es una forma que se terminan las cartas. Ahora, eso supone probablemente a quien la audiencia está, a quien los italianos están saludando, es una audiencia que conocían. Y probablemente entonces se deba a los cristianos judíos en Roma. Eso solamente es una probabilidad. Mis hermanos, déjenme pasar ahora al motivo de la carta. ¿Por qué se escribe la carta? Los cristianos a quienes envió este tratado, según la opinión de este autor, parece que estaban en grave peligro espiritual. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo era la vida de la iglesia del primer siglo? ¿Podían reunirse libremente como nosotros? ¿Podían confesar que Jesús es el único Señor y no adorar al César? No, ellos lamentablemente ante esta situación, cuando por ejemplo estaban ante el César y no le decían el César es el Señor, y solamente decían Jesús es el Señor, pues inmediatamente ellos estaban firmando su carta de muerte, ¿no? Porque estaban negando que el César fuera Dios. Es por eso que Romanos toma mucha importancia la declaración: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Y ese texto se utiliza el día de hoy para decir a las personas: ¿quieres ser salvo? Solamente haz una oración. Y la persona no cree, no acepta, solamente la repite porque ya quiero que se vaya este tipo que me está predicando. Y decimos, ya inmediatamente ya eres salvo, ¿no? Pero esta confesión es una confesión vacía en el texto. Dice que si crees en el corazón, no es que solamente si confiesas con tu boca, que crees en el corazón. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque los cristianos en Roma, quien confesaba a Jesús como Señor, es que estaba inmediatamente firmando su carta de muerte porque probablemente lo iba a matar el imperio romano, los perseguidores, incluso los judíos. Así que no se trata de una confesión vacía, porque los hermanos están siendo perseguidos. Sin embargo, estos hermanos parece que se están desviando de la fe, parece que están ignorando una salvación tan grande. Y quizás se deba a que fueron desafiados por otros judíos que no creían en Jesús. No todos los judíos del primer siglo creían en Jesús. ¿Recuerdan cómo le llamaban a Jesús? Incluso dijeron que tenía un ¿qué? ¿Recuerdan los fariseos? Un demonio. Incluso Jesús también les dice: ustedes son hijos del diablo. Y ellos dijeron indignados: no somos hijos del diablo, porque un padre tenemos, es Dios. Mas nosotros no somos hijos de fornicación. Lo que le está diciendo básicamente los fariseos a Jesús es: no somos como tú. Porque el padre de Jesús, José, ¿era su padre biológico? ¿Verdad que no? Porque María había sido concebido por el poder, Jesús había sido concebida por el poder del Espíritu Santo. Y hay una antigua herejía del primer siglo que decían que Jesús era un hijo ilegítimo de un soldado llamado Pantera en el primer siglo. Y a Jesús le llamaban hijo de fornicación. Le llamaban que tenía un demonio, le llamaban loco. Y hasta ese momento en que los cristianos hebreos estaban escuchando esto, probablemente estaban siendo desafiados por eso, porque muchos judíos no creían que Jesús era el Mesías, creían que era un engañador. Un autor llamado R.T. France dice: las raíces de la herencia cultural y religiosa son tan fuertes y debe haber sido tan doloroso para estos primeros cristianos judíos encontrarse aislados de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque si tú eras un judío y decías yo creo en el Mesías, inmediatamente tú te hacías enemigo de los otros judíos que no creen en el Mesías. Y como ustedes saben, hasta el día de hoy, alguien que confiesa a Jesús de los judíos como el Mesías es cortado de su familia, literalmente. Un musulmán que cree que Jesús es el Mesías es desheredado para siempre de su familia. Y probablemente ellos estaban sufriendo estos. Otro autor dice: el desafío de nuestro autor consiste en alentar a un grupo de creyentes descorazonados de que se alejaban del verdadero cristianismo y reforzar su compromiso de acercarse a Dios y mantenerse firmes en compromiso en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió en el primer siglo? Muchos judíos estaban creyendo en el Señor, pero hubo diferentes sectas. ¿Qué es una secta? Es un grupo que toma ciertas verdades de las Escrituras y las tuerce a su conveniencia y hace lo que ellos llaman iglesia, pero realmente es una secta, que no es una iglesia verdadera. Por ejemplo, el día de hoy tenemos a varias sectas. ¿Cómo cuáles? Los Testigos de Jehová. ¿Por qué decimos que es una secta? Porque hasta predican más que nosotros. ¿Por qué es una secta? ¿Qué dicen de Jesús?
que es un Dios inferior, es un ser creado. Están los mormones, está la luz del mundo que adoran a su apóstol Joaquín no sé qué. Entonces, sí saben, ¿verdad? Joaquín. ¿Aquí hay una iglesia así? No, ¿verdad? Qué bueno. Pero, hermanos, hay diferentes sectas. Y en ese tiempo, en el primer siglo, había otras sectas como los ebionitas. Los ebionitas eran una secta de judíos que decía creer en Jesús, mas les obligaba a los otros creyentes a que sí se circuncidaran, a que observaran las fiestas y muchos ritos de la ley. Entonces ellos decían, sí, cree en Cristo, pero no creas que por creer en Cristo vas a ser salvo. Necesitas circuncidarte, necesitas observar la ley. ¿Cuál era el problema con estos hombres, esta secta? Que Cristo no era suficiente para ellos. Hay que hacer algo más para ser salvados por Dios. Y lo mismo sucede con la iglesia tradicional aquí en nuestro momento, ¿no? En Roma, la iglesia de Roma, que se nos dice, sí Cristo, sí la gracia, más las obras, más la penitencia, más María, más los santos. Y estos cristianos probablemente han sido afectados por una secta o por judíos que están diciendo, no, Cristo no es el verdadero Mesías, Cristo no es el rey que esperamos, Él es otro, Él es un engañador, y probablemente por esto ellos están siendo desanimados. El autor les expone de una manera brillante el Antiguo Testamento para darles a conocer que Jesús es el Mesías esperado. Y mis hermanos, no sé si estás desalentado el día de hoy por lo que tu familia te ha dicho, por lo que tus amigos te dicen en la escuela, en el trabajo, pero quiero recordarte, junto con el autor de Hebreos, que Cristo, podemos hacer todo, pero menos algo, avergonzarnos de quién es Cristo y de la fe que tenemos. Puesto que Jesús es superior a las burlas que pasamos. Jesús es superior a los menosprecios que vivimos. Jesús es superior, porque la salvación que tenemos es tan grande, hermanos, que avergonzarnos de Cristo debería darnos vergüenza. Avergonzarnos de Cristo debería darnos vergüenza. Y el autor quiere de su audiencia que respondan ante esa superioridad, ante esa grandeza de quién es Cristo. Ahora, hermanos, ¿quién es el autor de esta carta? Dijimos al inicio que no lo sabemos. Como dijo Orígenes, un padre de la iglesia del pasado, solamente Dios sabe quién escribió la carta a los hebreos. Lo que sí podemos saber, hermanos, algunos piensan que fue, por ejemplo, algunos sostenían que fue Bernabé. Fue el caso de Tertuliano en Alejandría, él creía que era Bernabé. ¿Recuerdan quién era Bernabé? Uno de los principales amigos de Pablo al inicio, ¿no? Después, fíjense, Pablo, el apóstol Pablo se peleó con Bernabé, ¿no? Y se peleó con Juan Marcos. O sea, el apóstol Pablo, aunque es el apóstol Pablo, era un hombre, ¿no? Al final de cuentas se separan y algunos piensan que es Bernabé porque esta carta parece que es de un judío increíble, excepcional como Bernabé. Otros piensan que fue Apolos, que Apolos se nos describe en la Biblia como que era poderoso ¿en qué? En las escrituras. Era un hombre capaz y Apolos probablemente haya sido este escritor. No lo sabemos, hermanos, solamente son especulaciones. Lo que sí sabemos en primer lugar era que este hombre era un gran predicador. De hecho, un estudioso llamado, es un nombre súper raro, Hartwig Tayen, demostró que los sermones de Hebreos se parecen mucho a los sermones que se hacían en las sinagogas antes. ¿Qué era la sinagoga? Cuando los judíos van al exilio, se hacen pequeños lugares de reunión, se le conoce como sinagogas. Y ahí se predicaba y exponía las escrituras. Al parecer este tiene una forma de exposición. Aquí nos encontramos con un predicador que expone la escritura. Y solamente aquellos que están anotando, fíjense, Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9, hallamos una exposición del Salmo 8, del 4 al 6. De los capítulos 3, 7 al 4, 13, vemos una exposición del Salmo 95, 7 al 11. De Hebreos 4, del 4, 14, del 7 al 28, expone el Salmo 110. Y así vamos hasta Hebreos 12, exponiendo Éxodo 19, 10 al 23 y otros. Es decir, lo que hace el escritor es tomar un texto y lo explica. Eso es la predicación, hermanos. Eso es predicación. ¿Cuántas veces he escuchado predicaciones donde el predicador toma un texto, lo lee y después empieza a hablar de
su vida, de que la película que vio la semana pasada, que lo que vio en no sé qué cruzada, que lo que vivió. Digo, hermanos, yo creo que contar las experiencias, anécdotas, es parte, ¿no? A veces de un buen sermón, pero no puede ser tu sermón, tu vida. Tiene que ser el texto y lo que dice el texto. Y lo que el autor de Hebreos no está mostrando eso. El autor de Hebreos está tomando el texto de la Escritura y lo está exponiendo a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder de un predicador no está en él, no está en sus vivencias, su experiencia. El poder está en la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo la aplica a nuestros corazones. Por eso los predicadores no podemos hacer otra cosa que predicar el texto bíblico. Porque yo puedo hoy entretenerles y hacerles reír si quieren, pero eso no les va a cambiar. Solamente les va a hacer pasar un buen rato. Pero algo que puede transformar sus vidas es la palabra de Dios. Entonces vemos que este predicador es un gran escritor. Además de que es una persona muy conocedora del Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice otro autor llamado R.T. France. Es el mismo autor más bien que cité hace un momento. Dice, pero este libro de Hebreos no es un tratado académico desapasionado, es una exhortación pastoral intercalada con fervientes llamados a los destinatarios para que mantengan firmes su fe. Fíjense, hermanos, no es algo académico. La Biblia no es algo académico donde venimos solamente a leer y a decir, ay, qué bonita enseñanza. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito? Aprender, pero más allá, hermana, es conocer a Dios. Esa es la vida eterna, dice Jesús en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito no solamente es que vengamos a hablar y tener buenas ideas sobre Dios, es que conozcamos a Dios. Y el autor está llamando a su audiencia a conocerlo y a vivir para Él. Hay muchas personas interesadas en la Biblia, que quieren conocer más, sobre todo del Apocalipsis, porque somos por naturaleza muy morbosos intelectualmente, que la bestia, que la marca, cuando la esencia de las Escrituras no es la bestia ni la marca de la bestia, es Jesús. Es más, en el libro de Apocalipsis, ¿la bestia es el personaje principal? No, es la victoria del Cordero que ha vencido, mis hermanos. El propósito del autor no solamente es darles una buena charla, el propósito del autor es llamarlos a poner su esperanza otra vez en Cristo. Y poner en práctica eso, ¿no? Les dice, vivan de esta manera, no descuiden esta fe tan grande, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso lo dice el autor de Hebreos. Son llamados a conocer al Señor, y cuando conoce al Señor hay un cambio en la vida práctica, hay un llamado a la acción. Entonces el propósito del autor no solamente es deleitar el oído de su audiencia, el propósito del autor es llamarlos a la fe en Cristo Jesús. Número 2, el autor es un erudito del Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero con erudito? Es un conocedor del Antiguo Testamento. Solamente Apocalipsis quizá compite con Hebreos cuando citan y aluden al Antiguo Testamento. Miren, tan solo hay 39 citas del Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos 19 citas, 39. Y parece que el autor de Hebreos amaba mucho los salmos, puesto que de estas 39 citas, 19 son de los salmos. Ahora, cuando hay una cita, normalmente las Escrituras dicen como dijo, o como escribió, o como profetizó el profeta. Como dice la Escritura. Sin embargo, el autor de Hebreos no cita así la Escritura, no dice como dice la Escritura, o para que se cumpliera la Escritura. Por ejemplo, Mateo dice, y sus huesos no fueron quebrados para que se cumpliera la Escritura, refiriéndose al Salmo 22. Sin embargo, el autor de Hebreos, en lugar de decir para que se cumpla la Escritura, dice Dios dijo o Dios habló. Para el autor, la carta de los Hebreos y la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento no es algo solamente para citarlo. Lo que el autor de Hebreos quiere hacerle ver a su audiencia es que Dios nos sigue hablando hoy a través de su palabra. Como dijo Martín Lutero, la palabra nunca es antigua ni moderna, es eterna. Y por lo tanto siempre es relevante para nosotros y para todos los cristianos de todos los tiempos y de todos los lugares, mis hermanos. Ese es el propósito. Ahora, vemos que cita el Antiguo Testamento y hay unas citas directas, ¿no? Cuando dice Dios habló y cita el texto, pero hay otra cosa que llamamos alusiones. Las alusiones no son citas directas textualmente, sino que son
el autor utiliza nombres, referencias, aludiendo o señalando al Antiguo Testamento. Y tenemos de esas alusiones 34 alusiones y 23 son de los Salmos. Les digo que este autor estaba muy interesado en los Salmos. Además que hay 19 resúmenes de todo el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era el autor? ¿Cuál era la intención de que haya citado tanto el Antiguo Testamento el autor de Hebreos? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál creen? Y aquí entramos al corazón de esta carta. Señalar que Cristo estaba siendo mencionado en el Antiguo Testamento, Okay. estaba cumpliendo en el Nuevo Testamento. Buenísimo, excelente respuesta. ¿Cuál es el interés del autor? No solamente es informarles, porque estos autores, o esta audiencia, perdón, ya conoce el Antiguo Testamento. Lo que desea es ayudarles a ver que en Cristo se cumple el Antiguo Testamento. Voy a explicar esto, pero déjenme usar otra vez al mismo autor, Arthur France, porque me ayuda muchísimo. Dice, el autor de Hebreos lee el Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento en Cristo, y su objetivo al seleccionar estos textos es mostrar que apuntan más allá de su propio contexto hacia algo mejor, que aún está por venir. Al hacerlo, está en compañía de la mayoría de los otros escritores del Nuevo Testamento y de los cristianos desde entonces que han entendido del Antiguo Testamento como un cuerpo de literatura que apunta hacia algo más allá de sus propios horizontes. Fíjense qué importante es esto, mis hermanos. ¿Por qué el autor de Hebreos cita tanto el Antiguo Testamento? El propósito es que quiere que vean que Cristo es el cumplimiento. Vamos a poner un ejemplo. En la mañana veíamos Génesis 3:15, la promesa que Dios hizo de que levantaría a alguien de la descendencia de la mujer que aplastaría ¿qué? ¿La cabeza de quién? ¿Y quién era la serpiente? Satanás, ¿no? No era una mera serpiente, era Satanás mismo. E incluso Apocalipsis la llama la serpiente antigua. Entonces, ¿quién es aquel que aplasta la cabeza de la serpiente? ¿Es Abel? Bueno, no, más bien, Abel es aplastado, es asesinado a manos de Caín, ¿no? ¿Es Set, el otro hijo de Adán y Eva? ¿Es Noé? ¿Es Abraham? Isaac, Jacob? ¿Es Judá? Isaí, David? ¿Salomón? ¿Quién es aquel que aplasta la cabeza de la serpiente? Es Jesús. Y si leemos las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3, vemos que al final, ¿de quién viene Jesús? De Adán. Y Adán dice, hijo de Dios. Y podemos ver cómo Jesús cumple aquel que aplastaría y derrotaría a la serpiente, a Satanás. Mis hermanos, nuestro enemigo ya está derrotado. Y su final lo conocemos. ¿Dónde va a ser su final? ¿Va a estar disfrutando en el infierno? No. Dice que estará sufriendo por siempre, por noche y día, todo el momento que esté en el infierno, en el lago de fuego, va a estar sufriendo Satanás. Ese es su final. ¿Y quién lo aplasta? Jesús. Ahora, otro ejemplo. Él cumple esa promesa. ¿Qué otra promesa cumple? Cuando Dios envía el diluvio, Dios deja con vida a Noé, a su familia. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una promesa que levantaría a alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y si hubiese derrotado o destruido a toda la humanidad, no hubiera venido esa promesa. Pero como Dios tenía esa promesa, entonces dejó con vida a Noé y a su familia, de quien viene más adelante el Mesías. Pero mucho antes de eso, viene Dios a revelarse a un hombre llamado Abraham. ¿Qué le pidió a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela. ¿Y qué Dios iba a hacer? Yo te multiplicaré y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, ¿en quién se cumple esa promesa? Gálatas 3:16. Fíjense lo que dice. ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿Alguien que lo pueda leer? Sí, está en el Nuevo Testamento. Adelante. Las promesas y a su simiente lo dice, y a las simientes como de muchos y no como de uno, y a tu simiente la cual es Cristo. Gracias, hermana. Fíjense, ¿en quién se cumple? ¿Quién es la simiente que bendice a todas las naciones? Cristo Jesús. Es Cristo quien cumple la promesa hecha a Abraham.
Después de esto, Dios multiplica a la descendencia de Abraham. Son tan numerosos que el faraón teme que esta nación sea tan grande y poderosa que lo derrote, y entonces empieza a matar a los niños hebreos. Pero Dios deja con vida a uno llamado Moisés. Y Moisés es llamado ¿para qué? Para libertar al pueblo de la esclavitud y llevarlo ¿hacia dónde? A la tierra prometida. Pero ¿cuál es el problema? Que Abraham no empieza bien, ¿no? Empieza matando a un egipcio. Es un asesino. Y huye, Moisés. Y huye al desierto de Madián, se queda ahí 40 años, y por lo menos por los 80 Dios lo llama y le dice, liberta a mi pueblo. Imagínate tú de 80 años, que Dios te diga, vas a libertar a mi pueblo. Y le dirá, pues déjame tomar mis pastillas primero para el dolor de espalda o algo así. Pero Dios lo llama ya siendo muy anciano para mostrar que Dios libraría a su pueblo, no por Moisés, sino a pesar de Moisés y a pesar del pueblo. Y Moisés lo libera de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Moisés no entra a la tierra prometida, porque se enoja básicamente al golpear la piedra, la roca donde salió agua, ¿recuerda? No fue un gran líder, bueno, fue un líder brillante, pero no fue un líder perfecto. Sin embargo, Jesús es nuestro mejor líder. Él es perfecto y no nos libera de la esclavitud de una tierra. Él nos libera de la esclavitud ¿de qué, hermanos? De nuestro pecado. Él es el mejor y verdadero líder. Y después de eso, Moisés se les da una ley, y en esta ley se le da los 10 mandamientos. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y conocemos el resto. Sin embargo, ¿el pueblo de Israel puede cumplir estos 10 mandamientos? ¿Obedece la ley? No puede obedecer la ley. Es un pueblo que falla al cumplir la ley, y por eso Dios le da sacrificios. ¿Cuál era el propósito de los sacrificios? Limpiar la maldad de este pueblo. Ahora, ¿realmente los sacrificios podían limpiar el pecado, hermanos? ¿Verdad que no? Porque al final de cuentas eran sangre de corderitos, de machos cabríos, y eran rociados como expiación, pero realmente no purificaban sus conciencias, realmente no limpiaban a las personas. ¿Quién es aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es Jesús. Jesús es el que cumple la ley, pero Jesús también es el que muere como el Cordero perfecto, y lo hemos visto en clase dominical. Él tenía que ser verdaderamente hombre. ¿Por qué? Porque nos estaba representando a nosotros los seres humanos. Él es el mejor Cordero de Dios. Después viene el libro de Jueces. Ellos entran a la tierra prometida en parte, y después muere Josué y se levantan lo que conocemos como jueces. Los jueces eran libertadores, eso se refiere a jueces. Y entonces el pueblo de Israel pecaba. ¿Qué pasaba después? Dios enviaba o permitía la invasión de los filisteos sobre su pueblo. Sufrían, ellos clamaban a Dios, y Dios ¿qué hacía? Enviaba a un juez o liberador. Y después el pueblo ya no dejaba de pecar y ya se comprometía con Dios. ¿Eso pasaba? ¿Qué volvía a hacer? Otra vez volvía a pecar. Qué tontos los israelitas, ¿verdad? Pero ¿a poco no nos parecemos un poquito a ellos? No somos tan diferentes. Y Dios mandaba otro libertador. Sin embargo, ¿cómo termina el libro de Hebreos? Y no había rey en Israel, y cada quien, vamos a traducirlo en la versión Tlanepantla habla hoy, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Termina sin un gobierno, termina sin un orden, termina sin una entrega del pueblo a Dios. Jesús es el verdadero juez, que no solamente no nos libera de enemigos externos, porque nuestro mayor enemigo, que es Satanás desde luego, pero también nuestro mayor enemigo es nuestro propio corazón pecaminoso. A veces esperamos, ¿no?, que el gobierno cambie, que las personas cambien, pero no, el problema no es el gobierno principalmente, el problema no son las otras personas, el problema son nuestros corazones. Y Jesús es el verdadero juez. Jesús también es el verdadero rey. ¿Los reyes de Israel eran buenos, eran perfectos? No. Conocemos las mañanitas del rey David. No aparecen en la Biblia, pero conocemos al rey David. ¿Y el rey David era un hombre increíble, perfecto? No, fue un asesino. Mató a Urías Eteo y embarazó a una mujer que no era su esposa, un adúltero. Salomón era perfecto, era el hombre más sabio y a la vez el hombre más tonto. Escribe los proverbios geniales, pero toma decisiones horribles. Tú puedes ser muy inteligente, saber mucha Biblia, hablar como un angelito, pero vivir como un diablito. Entonces Salomón era el rey perfecto. ¿Quién es el rey perfecto y el rey verdadero? Jesús. Entonces, este es solamente un ejemplo de cómo el autor nos está refiriendo de que el Antiguo Testamento se cumple ¿en quién?
En Cristo. El tabernáculo, hermanos. ¿Qué era el tabernáculo? Vamos a suponer que ese es el tabernáculo. La batería, bueno, este va a ser el lugar santísimo. La batería es el lugar santísimo, ¿ok? Entonces, digamos que el teclado es el patio. Es el patio. Este es el lugar santo. En el patio había un altar donde se hacían los sacrificios y estaba un lavabo donde se purificaban los sacerdotes. Aquí podían entrar algunos gentiles. En el lugar santo era la siguiente habitación donde podían entrar los sacerdotes, los levitas, donde estaba la mesa de los panes de la propiciación, el candelabro, etc. Pero había una recámara más adentro y dentro de ella había el arca del pacto. Este lugar le llamamos el lugar santísimo. Pero solamente podía accesar ¿quién, hermanos? El sumo sacerdote, y una vez al año, y ahí se encontraba con Dios. Hermanos, el tabernáculo yo creo que fue asombroso, porque muchas veces vemos que ese tabernáculo desciende la gloria de Dios y una nube increíble desciende sobre el tabernáculo. Sin embargo, el pueblo solamente podía ver de afuera, podía contar lo que veía de afuera, pero no tenía acceso a la presencia directa de Dios. Jesús es el mejor y verdadero tabernáculo y templo, porque Jesús nos da a conocer al Padre. Ya no necesitamos un sumo sacerdote, ya no necesitamos un papa, no necesitamos un vicario de Cristo que se acerque Él por nosotros a Dios. Nosotros podemos acercarnos a Dios directamente. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. He ido a lugares, y hermanos, no me malentiendan, donde me piden oración. Hermano, ¿puede orar por mí porque estoy pasando esto? Porque Dios lo va a escuchar a usted. Le digo, hermano, hermana, digo, yo con mucho gusto voy a orar por usted, pero no piense que yo porque predico, Dios me escucha más que usted. Tenemos el mismo acceso delante de Dios porque estamos los dos en Cristo Jesús. Jesús es el verdadero tabernáculo. Jesús dijo, dijo en Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Fíjate, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar puede ser traducida como hizo su tabernáculo. Es la palabra literalmente que puede ser traducida. Hizo su tabernáculo entre nosotros. Y el versículo 18 de Juan 1 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Sin embargo, el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Los discípulos dicen a Jesús, queremos ver al Padre. ¿Qué dice Jesús a los discípulos? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es aquel que nos revela y nos acerca a Dios. Tú y yo podemos acercarnos delante de Dios. Y fíjate lo que es el autor de Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4. ¿Todavía no están durmiendo, hermanos? Porque está pesada esta prédica, ¿verdad? Es la introducción y siempre la introducción es un poco más pesada. Pero fíjense lo que dice el versículo 13 de Hebreos 4. Hebreos 4:13. Y dice, no hay, los espero. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo les hace sentir eso, hermanos? ¿Les da confianza? ¿Les da tranquilidad? Honestamente, a mí me da miedo. Porque si no hay cosa creada que no se manifieste delante de Él. Y a Él tenemos que rendir cuenta. Y lo siguiente que debe decir es, huyan de Dios. Pero no dice eso. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense lo que es el autor. Acerquémonos, vengan pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios me conoce. Yo debería temer por eso, pero ¿sabes qué? Cristo ha muerto por mí. Él es mi gran sumo sacerdote y por lo tanto, acércate al trono de la gracia. Porque ya no ve Dios a la hermana Malena en su vida de pecado. Ahora ve a Malena renovada en Cristo Jesús. Ya no ve mis pecados pasados. Ahora ve a Rafa y ve la justicia perfecta de Cristo.
Y puesto que Cristo traspasó los cielos con su propio cuerpo, Él rasgó el velo y Jesús entregó su vida, yo ahora puedo acercarme confiadamente, no solamente acercarme de lejos, como los israelitas en el atrio, ahora puedo entrar al lugar santísimo y decirle: Padre, te necesito, quiero conocerte, estoy roto, te necesito, Señor, tú conoces mi condición, tú sabes que no soy digno, pero en Cristo, vengo confiado en Cristo, aquí está Cristo en mi lugar, por eso puedo entrar confiadamente. Él es todo lo que los israelitas pedían. Fíjense lo que dice el Salmo 84. Si no leíste la Biblia esta semana, hoy vas a completar tu lectura del mes. Salmo 84, hermanos. Fíjense el canto de anhelo, de deseo, de pasión del salmista. Salmo capítulo 84. Fíjense, cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, el patio. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Sión, a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pone los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Qué pueden notar en el salmista, hermanos? ¿Qué deseaba? ¿Qué anhelaba? ¿Estar en dónde? Fíjense, estar en la presencia de Dios, pero dice tan solo en tus atrios. Ya vimos el lugar, el tabernáculo, ¿verdad? Lugar santísimo, lugar santo, atrios, el lugar más lejano. Sin embargo, el salmista dice: ¿cuánto deseo estar en tu casa? Si un israelita quería adorar a Dios como la ley lo demandaba, ¿a dónde tenía que ir? Al tabernáculo. Si un israelita vivía, por ejemplo, en otra ciudad, ¿qué tenía que hacer año con año? Ir de peregrinaje a Jerusalén. Y básicamente esto es un salmo que los israelitas cantaban cuando iban a Jerusalén, al monte de Sión. Lo iban cantando en el camino. ¿Cuánto anhelo tu casa, hermanos? Este salmo, aunque está precioso, ya no tenemos que esperar a ir a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Vendrá el día que ni en este monte ni acá adorarán al Padre, sino que lo haremos en espíritu y en verdad. Porque Cristo nos ha dado acceso directamente a la presencia de Dios. Mis hermanos, ¿pueden ver cómo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo Jesús? Y lo que vamos a ver en el resto de nuestras charlas en este lugar va a ser cómo el Antiguo Testamento está señalando a Cristo Jesús. Tiene un sentido los sacrificios, tiene un sentido el tabernáculo, tiene un sentido los reyes, tiene un sentido los profetas, tiene un sentido los pactos. Todo esto tiene un sentido para nosotros el día de hoy que se cumple en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, si Cristo ha venido, dice el autor de Hebreos, pongamos nuestra esperanza en Cristo. Ya no necesitamos poner nuestra esperanza en los hombres o en un sacerdote. Nuestra esperanza está puesta ahora en Cristo Jesús. Y por último, mis hermanos, este hombre poseía un corazón pastoral. El autor, dijimos, en primer lugar, era un hebreo que probablemente conocía muy bien la ley de Dios, más bien, conocía muy bien la ley de Dios, conocía el Antiguo Testamento, era también un erudito, era un académico de gran cultura, mis hermanos, porque podemos ver en la carta un idioma exquisito. Es uno de los mejores escritores del Nuevo Testamento. Miren, por ejemplo, Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Cuál era su profesión? Era pescador. ¿Era un académico que estudiaba filosofía? No, era alguien que se levantaba y pescaba peces, ¿no? Antes de cuando Cristo lo encontró pescando, ¿no? Entonces, cuando tú lees Primera de Pedro, tú puedes ver un lenguaje muy entendible, pero no un lenguaje de un erudito.
Sin embargo, tú lees a Lucas y te das cuenta que Lucas es brillante en cómo escribe, porque probablemente Lucas, más bien, la Biblia dice que era un médico y también fue un historiador. Pero cuando entras a Hebreos te das cuenta del uso del lenguaje de Hebreos y dices, es increíble cómo Hebreos hace un contraste entre el Antiguo y Nuevo Testamento de una manera tan hermosa, cómo expone a Cristo de una manera tan hermosa, y probablemente era un erudito de su tiempo y manejaba muy bien la retórica, la forma de hablar y convencer a las personas. Así que este no era una persona que era neófito, era una persona muy conocedora. Aquí podemos ver algo, hermanos, que la piedad, la vida cristiana no está en contra de la inteligencia y de la erudición. Tenemos que crecer en el conocimiento de nuestras Biblias, de nuestra fe, hermanos, y eso no implica que tengamos que ser arrogantes y orgullosos, aunque hay personas así, que conocen mucha Biblia, pero no nadie los aguanta. Preguntan para debatir, te citan las Escrituras para hacerte caer, al igual que Satanás, ¿no? Porque Satanás le citó las Escrituras a Jesús para hacerlo caer, ¿no? Está escrito, y Jesús dice, sí, pero también está escrito. O sea, Satanás mismo y muchas personas arrogantes citan las Escrituras para hacerte caer. Pero no por eso tenemos que huir de conocer la Biblia. Más bien, los cristianos deberíamos ser los que mejores conocemos nuestras Biblias. Este cristiano, este autor nos muestra que la erudición bíblica no está peleada con la verdad, con la piedad, con nuestra vida cristiana. Más bien, entre más deseamos a Dios, más querremos conocerle en su palabra. ¿Cómo está tu lectura y tu meditación de las Escrituras todos los días? O a lo mejor es la primera vez que lo abriste en toda la semana hoy la Biblia. Si realmente dices amar a Dios, querrás conocer a Dios. Es como si yo le dijera a mi esposa, te amo, pero pues no me interesa escucharla, no quiero estar con ella. ¿Realmente la amo? ¿Cómo no, hermanos? Pregúntenle a ver si sí. No la amaría si no fuera así. No podemos decir amo a Dios y no querer conocer a Dios. Así que este autor es una persona muy, muy preparada. Sin embargo, también es un pastor. Porque él no quiere solamente entretenerlos con su lenguaje, con su retórica, con sus estudios. Él quiere llamarlos al arrepentimiento. Él quiere llamarlos a Cristo Jesús. Y hermanos, para terminar, acompáñenme a Hebreos. Esto fue la introducción solamente de esta predicación. Tranquilos, ya se va a acabar la predicación, ¿ok? En la siguiente predicación estudiaremos el capítulo 1. Pero quiero terminar. Hasta se despertaron, hermano. Hebreos, otra vez, capítulo 1. Versículo 1. Dios, lo leímos al inicio, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que en otro tiempo Dios nos habló por medio de ¿qué? Los profetas de la ley, Antiguo Testamento, profetas y demás escritos. Ahora nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo. Lo que veremos en las próximas predicaciones es cómo el Hijo nos va revelando cada vez más los propósitos del Padre, cosa que los profetas hicieron en parte, pero que los profetas no vieron todo el panorama, y que los profetas estaban preparando la llegada del Mesías, que es Cristo Jesús. Y sabes, lo que más me emociona de esto es que el texto dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, irradia, resplandece la gloria de Dios. Y le pido al Señor que nos ayude a conocer más a este Cristo, a este Señor, y que nuestras vidas, por lo tanto, vivan para Él, para su gloria, hermanos. Así que oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hoy podemos acercarnos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esta carta tan preciosa de Hebreos, Señor, que realmente nos muestra el corazón de Cristo, nos muestra cómo nuestro Señor cumple todo lo que esperábamos, todo lo que deseamos, todo lo que anhelamos, Señor. Que estas conversaciones, que estos sermones, Señor, puedan ayudar a nuestros corazones, no solamente para informarnos, no solamente para tener buena teología. Sobre todas las cosas, Señor, queremos conocerte a ti y vivir para ti, Señor. Ayuda a esta iglesia, Señor, que sea tu gracia con mis hermanos, que puedan crecer en Cristo para la gloria de tu bendito nombre. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.